Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Este mediodía los ganaderos asturianos se van a dejar oír y ver en Oviedo porque han convocado una concentración en la Plaza de España frente a delegación del Gobierno para expresar su malestar ante lo que consideran una amenaza de la bajada de los precios de la leche por parte de las industrias lácteas. Exigen el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y que las industrias paguen a los ganaderos por encima de los costes de producción. Es una demanda que hacen José Álvarez de Usaga, David Pérez Naya de COAG y Ramón Artime de Asaja. Está entrando de leche de la Comunidad Económica Europea, pero parte de ella infringiendo la ley de la cadena alimentaria, con precios en torno a 0,80 céntimos. No entendemos esta presión por parte de las industrias para bajar el precio. Porque aparte de la bajada de precios, se va a producir un incremento de los costes de producción. ¿Por qué? Porque realmente sube el gasóleo, sube la energía eléctrica. Es una protesta que llega con polémica porque URA, que es la organización con más representantes entre los ganaderos asturianos, no ha sido invitada por UCA, por la Unión de Campesinos Asturianos. El secretario de este sindicato, José Ramón García, cree que lo que aconseja Borja Fernández, que es el portavoz de Unión Rural Asturiana, deja a los productores en una situación de desprotección e inseguridad jurídica. Y yo no puedo seguir a alguien que lo único que está haciendo es diciendo tonterías. No puedo ir detrás de alguien que esté pidiendo que no se firmen los contratos, ¿eh? De igual manera, la organización URA estará presente en la protesta porque compartimos el fondo del problema. Así viene esta jornada en la que el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda, van a tomar posesión de sus respectivos cargos. Es viernes, es 27 de marzo. Diego Fernández y Esther Casas están en el control de sonido, Elia Rivero en la redacción, Paula Rodríguez en la locución y Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. La plataforma de médicos del SESPA amenaza con una huelga regional indefinida. Denuncia la falta de avances en las condiciones laborales de los profesionales en Asturias. Critica que la Consejería de Salud no haya aplicado la limitación real de la jornada laboral a 35 horas ni la reducción de las agendas en atención primaria a un máximo de 35 pacientes diarios. Reclama la contratación de más médicos y una adecuada compensación del trabajo extraordinario. Rubén Díaz es portavoz de la plataforma de médicos del SESPA. Incluyendo la posibilidad de convocar una huelga autonómica que en caso de no haber respuesta por parte de la Administración podrá llegar a ser indefinida. Solo 9 concejos son los que se han interesado por colaborar con la Consejería de Derechos Sociales para hacer valoraciones de dependencia y agilizar la tramitación ante el colapso de expedientes que tiene esta consejería. Son ayuntamientos que recibirán 190 euros por cada expediente que gestionen. La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, admite atasco por implantación de la historia social única y los problemas de la migración de datos. Reitera el compromiso de que a finales de año se cumplirá con el límite máximo de demora de 6 meses fijado por la ley. Los datos confirman que el sistema avanza en la dirección correcta para garantizar valorar la dependencia en el plazo legal establecido. Recuperar la especialidad de dramaturgia y dirección de escena. Es lo que reivindica la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias en el Día Mundial del Teatro, que se celebra hoy. El director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, Nacho Ortega, asegura que la supresión de esta especialidad hace que el alumnado tenga que marcharse fuera a terminar sus estudios. Esa merma hace que nuestro alumnado, cuando termina nuestras enseñanzas en interpretación, tenga que hacer diáspora y marcharse a seguir formándose. El tráfico. 8:04. ¿Cómo se circula por Asturias hasta ahora? DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca la jornada de viernes y por el momento van a encontrar algunas dificultades en la A66 a su paso por Coyoto en sentido norte, sentido Gijón, además ya de complicaciones habituales en los accesos a Oviedo, especialmente complicada esta hora la AS2 en el entorno de Villamejil en ambos sentidos, también la entrada por la O14 en este mismo entorno y en la O12 en Montecerrao. En el resto de carreteras se circula con normalidad, pero les pedimos mucha precaución durante la jornada. A partir de las 3 de la tarde comienza la operación salida con motivo de Semana Santa, así que les pedimos especial precaución al volante. Operación que empieza a las 3 de la tarde y va a estar operativo hasta el 6 de abril. Por Asturias se esperan 422.000 coches que circulen durante este periodo de Semana Santa. Vamos a ver a esta hora cómo se circula por Oviedo. Policía local, buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia?
Incidencia no hay ninguna en la ciudad, pero tráfico lento en la salida de la ciudad a Plaza de Luis Oliver por el polígono de Ferreros. Pues tomamos nota, gracias. Policía Local de Oviedo, en Gijón sin comunicación. Vamos hasta Avilés, Policía Local, buenos días. Buenos días, desde Avilés. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? La circulación es fluida y es cómoda por la red viaria de Avilés. Pues hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Vamos a ver cómo viene este viernes. David Arango, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada totalmente distinta a la de ayer. Hoy el cielo está limpio por completo. Además, las temperaturas van a subir. Ganamos hasta 3, 4 y hacia la cordillera 5 grados en las temperaturas máximas de los días que restan de semana. Hoy va a ser el más estable porque mañana regresa el frío. Tendremos de nuevo precipitaciones, aunque van a ser de carácter débil. El cielo mañana estará encapotado en toda Asturias. El domingo dejará de llover, pero seguirá el cielo nuboso. Asturias al día. Hoy es viernes, Asturias al día se hace desde la Junta General del Principado, donde está ya Nacio Varillas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Estamos aquí en la Junta General del Principado con la asistencia, con el trabajo técnico de Amor Argüelles. En la primera parte, como siempre, tertulia política de 9 a 10 de la mañana. María Jesús Montero deja su cargo como vicepresidenta primera del Gobierno de España, como ministra de Hacienda. Ya saben nuestros oyentes, tras la convocatoria oficial de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo, Montero encabezará la lista del Partido Socialista, pero su sustituto como ministro, Arcadi España, tiene sobre la mesa al menos 3 asuntos que Montero no ha resuelto: la reforma de la financiación autonómica, la condonación de la deuda de las comunidades autónomas o la presentación de los presupuestos generales del Estado. También vamos a preguntar a nuestros contertulios sobre cómo valoran que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se convierte en el nuevo vicepresidente primero. Son temas sobre la mesa de esta tertulia política hoy con René Suárez del Partido Socialista, Andrés Ruiz del Partido Popular, Gonzalo Centeno de Vox, Xabel Vegas de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, y Adrián Pumares del Grupo Mixto Foro. Hoy no tenemos la presencia de Covadonga Tomé de Somos. En la segunda parte, la entrevista política más pormenorizada a un grupo parlamentario. Hoy es el turno del Partido Popular y concretamente de su diputada Beatriz Polledo. Y en la tercera parte, como siempre, proponemos varias alternativas para disfrutar del fin de semana sin tener que salir de Asturias. Nos iremos a Navia, que acoge desde hoy hasta el domingo la 15ª concentración internacional Aprietalle el Corno, que organiza el motoclub de esta localidad, que además celebra su 20º aniversario. Estará con nosotros Keko Rodríguez Iglesias, el presidente del motoclub de Navia. Y también estaremos en Belmonte de Miranda, que mañana y el domingo la Feria del Caballo, que llega a su 21ª edición. Hablaremos con el alcalde del concello Miranda, que es el socialista Gilberto Alonso. Pues todo ya a partir de las 9. Gracias, Nacio. Buena jornada. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Pues como avisábamos en titulares, las organizaciones agrarias, que son Asaja, COAG, UCA y USAG, han convocado una protesta. Va a ser esta mañana en Oviedo, al mediodía, y es contra la bajada del precio de la leche. Consideran injustificada y ante la adopción de unas medidas insuficientes del Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Irán. Ganaderos y agricultores asturianos estarán esta mañana en Plaza de España. Vuelven a manifestarse para protestar por la caída del precio de la leche. Denuncian que la industria está ofreciendo contratos por debajo de los costes de producción, una práctica que consideran ilegal por un lado y que pone en riesgo de la viabilidad de muchas explotaciones por otro. El sector advierte además de la presión de las cadenas de distribución, especialmente algunas de origen francés, que estarían introduciendo excedentes de leche de Francia en España a precios muy bajos. Una situación que el secretario general de UCA, José Ramón García Alba Pachón, asegura está siendo aprovechada por parte de la industria nacional para presionar aún más a la baja a los precios que se pagan en origen por cada litro de leche. Recuerda que la ley de la cadena alimentaria establece que no se puede formalizar contratos por debajo del coste. La ley de la cadena prohíbe vender por debajo de los costes de producción. Yo llevo muchos años en esto y es año tras año. Los demás nos venden los excedentes.
y los excedentes nos los tiran de precio pues para hacernos daño a nosotros. Hay que pensar que en España la mayoría de la distribución ya es de capital francés. Ellos traen lo de ellos, hasta que nos cierran las explotaciones nuestras. Desde Usaga también denuncian que están compitiendo con leche y productos lácteos de otros países de la Unión Europea que producen a precios más bajos que en España. A esta situación se suma el impacto de la guerra y la crisis internacional que ha disparado el precio del gasóleo, los piensos y los fertilizantes. El coordinador regional de Usaga, José Álvarez, asegura que las medidas adoptadas por las administraciones son insuficientes. Está entrando de leche de la Comunidad Económica Europea, pero parte de ella infringiendo la ley de la cadena alimentaria, con precios en torno a 0,80 céntimos, lo cual denunciaremos. Por otra parte, las medidas adoptadas por el Gobierno de España de Administración en Asturias son insuficientes por la subida del gasoil, abonos plásticos, ensilaje, etc. Pensamos que tiene que sacar otra partida para frenar este impacto. Por su parte, el secretario regional de COAG Asturias, David Pérez Naya, exige el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. No entendemos esta presión por parte de las industrias para bajar el precio. También pedimos desde COAG que se aplique estrictamente la ley de la cadena alimentaria, que dice que no se puede fijar precios por debajo del coste de producción. Ramón Artime de Asaja, por su parte, asume que habrá una bajada de precios, aunque considera que Asturias será una de las comunidades donde el impacto será menor, debido en gran parte a la dependencia de la central lechera asturiana, a la que venden la mayoría de los ganaderos en Asturias. La central lechera tiene su consejo rector y me imagino que como estamos en el mercado, pues alguna bajada habrá que hacer. Lo que pasa es que no es igual que haya una bajada de 2 o de 1 o de 3 que una bajada de 9, 10 o 11. Eso en Asturias no creo que eso suceda. Bajada va a haber, seguro va a haber una bajada de precios, pero que sea una bajada racional, porque aparte de la bajada de precios se va a producir un incremento de los costes de producción. ¿Por qué? Porque realmente sube el gasóleo, sube la energía eléctrica. No estará en esa convocatoria, no ha sido en este caso invitado por el resto de organizaciones agrarias, el sindicato mayoritario URA, pero sí va a estar presente en la protesta convocada en Oviedo contra esa bajada de los precios de la leche. UCA, organizadora de la movilización, asegura que no comparte algunas de las decisiones que ha adoptado URA las últimas semanas, lo que evidencia el desencuentro entre ambas organizaciones. Sí, la organización asegura que no ha recibido ninguna comunicación para participar en esta movilización y sostiene que la convocatoria por parte del sindicato UCA, al que considera afín al gobierno regional, no les ha invitado. Desde URA interpretan este movimiento como un intento de arrinconar a la principal fuerza sindical del sector en Asturias. Además, critican la actitud del resto de sindicatos agrarios por no haber contado con ellos, lo que a su juicio resta representatividad a la protesta. Con todo, el presidente de URA, Borja Sánchez, ha decidido sumarse a la movilización por responsabilidad y en defensa de los ganaderos de leche asturianos que denuncian bajadas de precios que consideran inaceptables e injustificadas. Como sindicato mayoritario del campo asturiano no hemos recibido ninguna convocatoria. Nos parece que esta protesta nace coja, ya que hace pocos meses que las elecciones agrarias se celebraron y el campo asturiano habló alto y claro. De igual manera, la organización URA estará presente en la protesta porque compartimos el fondo del problema y se prevén bajadas injustificadas e inasumibles para el sector lácteo asturiano. Desencuentro que explicita el secretario general de UCA, que asegura que URA insta a los ganaderos a no firmar los contratos lácteos con la bajada impuesta por la industria. Una estrategia que, según advierte José Ramón García Alba Pachón, deja a los productores en una situación de desprotección. Advierte a los ganaderos que no firmar genera mayor inseguridad jurídica para las explotaciones en un momento ya de por sí crítico. Yo no puedo seguir a alguien que lo único que está haciendo es deseando tonterías. No puedo ir detrás de alguien que esté pidiendo que no se firmen los contratos. Los ganaderos que me estén escuchando ahora lo tienen claro también. Ellos saben a lo que se arriesgan si no firman el contrato. Aunque sea malo, que estoy de acuerdo que puede ser malo, en contra de los intereses de ellos. Pero ahí sí tenemos defensa, podemos ir al juzgado e incluso se nos están metiendo un contrato por debajo del coste de producción. Que la ley de la cadena para eso está. Parece ser que unos la desconocen. El mes siguiente te lo pagan a 20 céntimos y no puedes decir nada, ni tienes defensa, porque ahí ya no entraría ni la ley de la cadena ni entraría nada. Es que yo no sé en qué piensa alguna gente. Ramón Artime de Asaja asegura que es imprescindible firmar esos contratos y recuerda que las decisiones que tome en el Principado la central lechera asturiana no tendrán tanto impacto como en otras comunidades. ¿Por qué? Porque añade que la mayoría de los ganaderos asturianos comercializan su leche a través de esta entidad, de la central lechera, formada por una cooperativa de ganaderos.
El contrato es necesario para que la industria recoja leche. Sin contrato sería ilegal estar llevando la leche de la ganadería. Por lo tanto, el contrato yo creo que hay que firmarlo. Yo creo que llevar a los ganaderos a decir no firmar esto, eso es una brutalidad total. Y después Asturias, hay que tener en cuenta una cosa, que de 1.000 ganaderos más o menos que hay en Asturias, 800 se entregan a Central Lechera Asturiana. Y ahí no hay contratos, ahí es una cooperativa donde los socios somos todos, como decirlo de una manera, propietarios, y se van resolviendo las cosas de otra manera. 8:15 de la mañana, el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, van a prometer este viernes sus cargos ante el rey. Ambos asumen sus carteras en un momento crucial para la recta final de la legislatura, con la gestión de los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Nombramientos que conocíamos ayer en boca del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. El nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial, Arcadi España. Cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y con una dilatada trayectoria al servicio del Estado. Y que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años. Sánchez agradecía también a María Jesús Montero sus 8 años al frente de un trabajo, decía, incansable al servicio de España. Un anuncio que se realizaba apenas hora y media después de que el Congreso de los Diputados aprobase el decreto del Gobierno de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Irán. Finalmente, la convalidación ha contado con el apoyo de Junts y la abstención del Partido Popular. En concreto, el decreto que se tramitará como proyecto de ley ha sido convalidado con 175 votos a favor, los del Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Junts, BNG, Coalición Canaria, UPN y la diputada de Compromís, Águeda Micó, y 33 votos en contra, los de Vox, y los 141 abstenciones del Partido Popular y Podemos. El Real Decreto Ley moviliza más de 5.000 millones de euros para paliar las consecuencias de la guerra. Tiene medidas como la bajada del IVA para la electricidad, el gas y los carburantes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguraba que el decreto servirá para proteger a los ciudadanos del impacto de la crisis que puede llegar, mientras que el portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, señalaba que el decreto es insuficiente y además llega tarde. 20 millones de hogares verán reducida su factura mensual en un 15% de media, o un 25% si se trata de hogares vulnerables gracias al refuerzo del bono social eléctrico. Además, la rebaja del IVA al 10% en los carburantes, combinada con la reducción del impuesto de hidrocarburos al mínimo que nos permite la normativa europea, se traducirá en una rebaja que puede llegar hasta los 30 céntimos por litro dependiendo del carburante, lo que supone un ahorro de unos 20 euros por depósito. Hablemos de que nos han copiado. Fíjese, cuando la todopoderosa señora Montero le dijimos las propuestas, ella se rió y dijo que eran muy poco innovadoras. No le quiero engañar. No es suficiente. Por eso le pregunto, primera pregunta, ¿bajar impuestos es bueno o es malo para los ciudadanos? Lo que no se aprobó ayer, no se votó en este caso, fue el decreto de vivienda que Sumar había exigido el pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno pide tiempo para poder negociar con todos los grupos parlamentarios. Desde aquí, desde Asturias, el Principado ha garantizado que no habrá desahucios en el parque público de vivienda y apela a la confianza en los servicios sociales. El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturias se concentró ayer ante la Consejería de Vivienda junto a 4 familias que están pendientes de desalojo inminente. En 3 de estos casos hay menores a cargo y también hay una mujer pensionista sin alternativa habitacional. Desiree Izquierdo y Dori Jiménez son 2 de las afectadas. Yo vivo con mi pareja y una niña de 6 años. Yo quedé completamente sin ningún ingresos. La nómina de mi pareja en aquella no llegaba ni a 800 euros. Claro, pagaba 500 de alquiler, más luego luz y gas, 100 y pico. Dices, o pagas el alquiler o le das de comer a la niña. Si no nos ayuda el Gobierno, nos vemos en la calle. El Principado les ha comunicado que nadie que resida en una vivienda pública será desahuciado por motivos económicos. Recuerda que Dori, Desiree, estos 2 casos que hemos escuchado son inquilinas de vivienda privada, algo muy diferente, pero aún así añaden que Vipasa les ha informado de los recursos que tienen a su alcance. Sí reconocen un desalojo previsto de una vivienda de protección oficial, pero insisten en que los servicios sociales están trabajando para solucionarlo, al ser un caso de gran complejidad, dice el Principado, que requiere una intervención integral. Un mensaje de tranquilidad que no convence a los afectados ni a el Sindicato de Inquilinas e Inquilinas de Asturias. Su portavoz es Andrés García.
A nosotros nos han llegado ya 4 desahucios, pero debe de haber decenas de desahucios que se están produciendo de forma invisible, y los que tenemos nosotros, 2, nos dijo ayer Vipasa que no van a quitar la demanda de desahucio. Por lo tanto, el Ovidio Zapico está mintiendo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. ArcelorMittal pone en marcha el horno A tras sustituir con éxito la cinta que transportaba materia prima a la instalación. Según fuentes de la compañía, se trataba de una tarea de mantenimiento programada que obligó a parar ese horno el martes. El horno A es el único activo en Asturias, ya que el B lleva parado por avería desde octubre y no se prevé su puesta en marcha al menos hasta junio. Y precisamente ayer Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras, se reunía con el CEO de ArcelorMittal en España. Le pidió que la multinacional consolide los proyectos de descarbonización que tiene previstos para Asturias. Lo que Comisiones Obreras le va a plantear es la necesidad de consolidar un proyecto industrial para Asturias, y que Arcelor ahí tiene que estar a la altura, y si no habrá que estar en otros escenarios, pero nuestra presión y nuestra reivindicación va a ser que se consolide y que se garanticen esas inversiones para transformar el modelo energético de una acería que puede ser competitiva, que puede generar riqueza y que puede generar empleo. Unai Sordo, que está de visita por Asturias, y coincidía ayer con el secretario general de UGT, con Pepe Álvarez, quien arremetía en este caso contra el Consejo de Estado por su dictamen sobre el registro de la hora, y también pedía al Gobierno que sea flexible con las personas que cobraron simultáneamente el salario social básico y el ingreso mínimo vital. Deberíamos de conseguir de aquí a un mes que se convalidará o no el decreto, por lo que hace referencia al tema de la vivienda, que efectivamente ese decreto se convalide también, porque me parece que es absolutamente necesario, por cierto, con guerra o sin guerra. RPA, Asturias Hoy, primera edición. En los últimos 11 años, la inversión en educación no universitaria creció en Asturias un 45%. Pasó de 617 millones de euros a 215 en 2015 a 897 en el presente curso académico. Si incluimos el próximo curso, el crecimiento va a superar el 60%, debido a los acuerdos alcanzados con sindicatos de la red pública y la concertada. En su último informe, el Consejo Escolar subraya la solidez del sistema educativo y los buenos resultados del alumnado en los estudios internacionales. El análisis incluye además 19 propuestas de mejora, entre ellas rebajar la interinidad, mejorar las infraestructuras y ganar financiación. También, explica la consejera Eva Ledo, se debe reformar la formación continua del profesorado. Nos está demandando actualización. Estamos en un momento en el que han sufrido unos cambios muy importantes a nivel metodológico. El texto señala que la formación se realiza fuera de horario laboral, lo que dificulta la participación y genera también sobrecarga. Propone establecer un tiempo mínimo dentro del horario del centro, también priorizar contenidos de innovación, inclusión o bienestar emocional. Mariluz Pontón es la presidenta del Consejo Escolar, destaca otra de las propuestas de este informe. La protección de nuestras lenguas, del asturiano y de lo naviego, la fala, pero sobre todo para que el profesorado pueda tener una especialidad de asturiano, que se mejore las condiciones. También hay un ámbito importante de asturiano, porque no nos podemos olvidar nunca de todas las especialidades que tenemos. Nuestro profesorado tiene que estar atendido. En ese ámbito tenemos una propuesta de mejora del Consejo. La gerente de la nueva área sanitaria tercera, la que agrupa Gijón, Oriente y el Valle del Nalón, ya se ha reunido con el equipo que va a tomar las riendas de esta extensa demarcación que atiende a 412.000 pacientes y en la que trabajan 6.500 profesionales. Ella es María Luisa Sánchez y asegura que su objetivo es mejorar la atención a los ciudadanos y reducir los tiempos de espera. Que es mejorar la accesibilidad del ciudadano y de los pacientes a las prestaciones sanitarias, intentar impulsar el trabajo en red. Como sabéis, una de nuestras, yo creo que fortalezas es el trabajo en equipo, el trabajo con los profesionales, y yo creo que esas van a ser las líneas prioritarias de actuación, ¿no? El modelo de trabajo que hemos tenido ahora mismo en el área sanitaria quinta, intentar hacerlo con los compañeros que tenemos en el Oriente y en el Valle.
Más asuntos sanitarios. La huelga de médicos, que será objeto de debate este viernes entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud, justo un día después de que se haya retomado el diálogo entre los sindicatos y el departamento que dirige Mónica García. El Consejo se reúne después de que los 6 sindicatos convocantes anunciaran que se retoman las negociaciones en un ambiente de diálogo, tras un encuentro con Sanidad este jueves al que seguirán más reuniones. Desde Asturias, la plataforma de médicos del SESPA amenaza con una huelga indefinida si no hay diálogo real y avances en sus reivindicaciones. Critican que la Consejería de Salud no haya aplicado la limitación real de la jornada semanal a 35 horas ni la reducción de las agencias en atención primaria a un máximo de 35 pacientes diarios. Exigen la puesta en marcha de estas medidas y reclaman la contratación de más médicos y una adecuada compensación del trabajo extraordinario. Rubén Díaz es el portavoz de esta plataforma de médicos del SESPA. Además, la Administración da por resuelto un conflicto que no está resuelto y sin abordar las reivindicaciones fundamentales. Es por esto que insistimos en que estas dos medidas son irrenunciables y advertimos de que la falta de personal no puede justificar la sobrecarga laboral actual. Por eso reclamamos más contrataciones, una reorganización asistencial y una adecuada compensación del trabajo extraordinario. La consejera de Derechos Sociales asegura que se está recuperando los tiempos en las evaluaciones de la dependencia y que en la actualidad hay 822 nuevas personas con prestación. El director general de Estrategia Digital ha asegurado además que la historia social única ya es una realidad y que está funcionando. Javier Fernández asegura que nunca ha habido 200.000 expedientes duplicados en el servicio de dependencia tal y como se les acusa. El 15-20% de 156.000. O sea que entonces la jefa de servicio es falso que haya habido 200.000 expedientes. Bueno, independientemente no voy a valorar las declaraciones de la jefa de servicio, pero sí puedo decir que no hubo nunca 200.000 duplicados. La asturiana María Neida, médica experta en salud pública y es directiva de la OMS, ha recibido el premio de AstraZeneca por su trayectoria científica. Son 50.000 euros que va a donar al Instituto Nacional de Silicosis. Con ese dinero se investigará el impacto del gas radón en las viviendas asturianas. Es un gas radiactivo que puede emanar del subsuelo por la desintegración del uranio. Constituye la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. María Neira pone en valor el impulso que el Principado está dando a la salud pública, llama a poner el foco y los recursos en la prevención. Es decir, ir a buscar las causas de por qué enfermamos y de ahí que sea tan importante lo que hoy vamos a destacar, la calidad del aire, la investigación en esas partículas que nos contaminan y que entran, toda la investigación relacionada con la salud ambiental. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. El Pleno de Villaviciosa ratifica por unanimidad la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana del concejo. La concejala no adscrita ha votado a favor, al igual que los concejales del Partido Popular, aunque han precisado que lo estudiarán con detenimiento por si fuera necesario presentar alegaciones. Y Ribadesella ha aprobado la moción de pueblo convocatoria por Ribesella para aplicar una tasa turística voluntaria y destinar su recaudación a servicios municipales. Ramón Canales, el portavoz del PSOE de Ribadesella, Pablo García, alcalde del Partido Popular, que votó, en este caso, se abstuvo a esa propuesta. Si el Principado establece una normativa que permita la ecotasa turística, pues lógicamente nosotros estaríamos de acuerdo en estudiarlo en su momento y implantarla, ¿no? Todavía no sabemos esa tasa en qué va a consistir, ¿no? No tenemos ningún tipo de información ni apenas un borrador de cómo se va a aplicar, si la tasa va a ser íntegra para el ayuntamiento, si no va a ser íntegra, no sabemos absolutamente nada. Otro asunto relacionado con el turismo. Mañana sábado empieza a funcionar el plan especial de transporte a los lagos de Covadonga y coincidiendo con la Semana Santa también el Principado activa este fin de semana el servicio especial entre Arenas de Cabrales, Poncebos, Tielves y Sotres. Un apunte para esta tarde, el Teatro El Llar de Corbera, que acoge la 11ª edición de los Galardones de Seguridad Privada en Asturias. Es un evento de carácter nacional que reunirá cerca de 350 personas y que, según el presidente de la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad, Avispa, Jorge Cuesta, van a poner sus reivindicaciones en la palestra. Solicitar a las administraciones públicas, tanto autonómicas como estatales, que las licitaciones en las plataformas de contratación públicas pues sean más acordes a la actualidad, sean más justas
y no se limiten solamente a conceder o adjudicarlas a aquellas empresas que realicen o presenten una oferta mucho más baja, ¿no? Lo que podríamos denominar como una baja temeraria. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Este día 27 de marzo es el Día de la Escucha, una jornada impulsada por el Teléfono de la Esperanza para subrayar la importancia del acompañamiento emocional, la empatía y la escucha activa para asegurar el bienestar individual y colectivo. Este año el foco está puesto en las personas que cuidan y los retos que afrontan. Nos lo cuenta Paula Molina. Cuidar y acompañar es una tarea complicada y en la mayoría de casos agotadora. Un desgaste que afecta tanto a quienes acompañan a los familiares como a los que se dedican profesionalmente a ello. Predominan sentimientos de culpa por necesitar descanso, el miedo a fallar a la persona cuidada o la sensación de no llegar a todo. Y algo que también tiene impacto, como describe Ana Pardo, vocal del Teléfono de la Esperanza en Asturias, son los testimonios que escuchan aquellos que están detrás del teléfono. Nos recalca mucho y a mí me quedó muy claro que tú en el teléfono, cuando estás delante de ese teléfono, tienes que estar para el llamante. Entonces tienes que olvidarte un poco de ti. ¿Cómo hago yo eso? Yo en mi caso, cuando llego al teléfono, en la puerta del teléfono, antes de entrar, digo, Joana, tus cosas quedan fuera. Ahora ya me sale como en automático, ¿no? De la misma manera, cuando salgo del teléfono, todo lo que he escuchado ahí se queda. Pero abstraerse no siempre es fácil y la dureza de los testimonios supera las barreras que los cuidadores intentan levantar. Ladis García del Río es presidenta del Teléfono de la Esperanza de Asturias y Pilar Prendes, vocal delegada en Gijón. Sí, de todas formas, sí que puede haber llamadas que te carguen en un momento determinado. Sí. Y entonces ahí tienes que aprender a cuidarte, a decir, bueno, esta llamada me resultó muy difícil, termino mal, cuelgas y te permites descansar un rato, dar una vuelta por la sede, incluso tomarte un café, si hay otro compañero, otra compañera, hablar con ellos y bueno, darte un respiro. Eso, y luego es muy importante también la continua formación que tenemos y eso nos recoge. Hay mensualmente lo que llamamos foro de llamadas, entonces ahí comentamos, he tenido una llamada mala, mira, es por esto y por esto y por esto. Precisamente la formación por la que pasan los más de 80 voluntarios que trabajan en el Teléfono de la Esperanza en Asturias es exhaustiva. Son 9 meses a los que también hay que sumar otros 3 de prácticas. Todo ello para asegurar que las personas que acuden a este servicio obtengan la mejor atención posible. Ana Prado. Invertimos mucho en formar a los voluntarios y después pues todo forma parte de un engranaje bastante bien estudiado, ¿no? Nuestros voluntarios, una vez que hacen la formación, la mayoría pasan, bueno, todos pasamos por la escucha, pero después los profesionales pues hacen terapias, también formamos dinamizadores para los talleres, en fin, personas que se encargan de la administración. Bueno, seguimos aprendiendo, pero sí que está en general, lo tenemos bastante bien organizado. El Teléfono de la Esperanza en Asturias lleva en funcionamiento desde 1975. Son más de 50 años de trayectoria que han hecho que actualmente atiendan miles de llamadas al año. Hay algunas variables que también se mantienen. La mayoría de los cuidadores son mujeres y también la mayoría de las personas que llaman son mujeres, aunque eso sí, el perfil está cambiando con los años. Camino Álvarez es vicepresidenta del Teléfono de la Esperanza en Asturias. Entonces yo me acuerdo mucho de que acababa de pasar, claro, fue por donde la crisis del 2008 y me quedó grabado el recuerdo de la llamante mujer agobiadísima, con una ansiedad tremenda por la situación económica en la familia. El marido que había quedado en paro, no había ingresos, no quería preocupar al marido que bastante tenía para él. Entonces esa llamada angustiosa era muy, muy, muy frecuente, sobre todo yo que tenía el turno del mediodía, era muy angustioso. Y luego pues ha ido cambiando el perfil, sí. Pero de base yo creo que está la soledad.
La línea de escucha del teléfono de la Esperanza está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Parte de sus esfuerzos se centran ahora en la población joven, en conseguir voluntarios para garantizar el relevo generacional y en proporcionar asistencia en los colegios. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Más asuntos, el ensayo Hijos de África, la cuna primigenia de la humanidad del paleoantropólogo y académico de la RAE, José María Bermúdez de Castro, ha sido elegido ganador del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en su 32ª edición. También, por cierto, recibió en 1997 el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, en este caso como codirector de las excavaciones de Atapuerca. José Luis García Delgado, que es el presidente del jurado, dice que el texto galardonado defiende con estilo ágil pero históricamente riguroso que todos los humanos pertenecemos a una misma entidad biológica originada en África. Para concluir que no existen razas, que el racismo es una construcción social sin base alguna científica. Todos somos uno, porque pertenecemos a una misma entidad biológica procedente de África. El Teatro Palacio Valdés de Avilés acoge el estreno absoluto de Las Gratitudes. Va a ser hoy y mañana a las 8 de la tarde. Es una pieza basada en la novela homónima de la escritora francesa Delphine de Vigan, que ofrece una reflexión sobre la vejez y la sociedad y a la que a su director, el peruano Juan Carlos Fischer, dice que le cambió como persona. La leí, yo me venía de Perú, de la pandemia, y el tema de la novela me traspasó completamente, el sentido de agradecer, de utilizar bien las palabras antes que se acaben, de la memoria. Sentía que era todo muy pertinente y realmente me tocó y me cambió. Siento que me cambió como persona. Entre el elenco de artistas, Gloria Muñoz y Macarena Sanz, quienes dan vida a una historia que provoca una reflexión sobre la vejez y la importancia de las palabras. Tiene cosas que a un personaje de mi edad le afectan mucho, como es el tema de la afasia, de la situación degenerativa que se va creando a partir de ciertas edades. Te habla de ti, de todas las relaciones que tienes, el proceso que sucede cuando ya eres más mayor, ¿no? Cuando eres anciano, y bueno, pues yo no paraba de pensar en mis abuelos, ¿no? Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Es una fecha para reivindicar el valor de las artes escénicas y también para mirar de cerca la realidad de quienes mantienen vivo el telón en Asturias. El reportaje es de Paula Rodríguez. Para Federico García Lorca, el teatro era poesía. Poesía que se levanta del libro y se hace humana. Un arte esencialmente poético, simbólico y social. El maestro Lorca concebía la escena como un instrumento educativo y popular para transmitir la tragedia, la pasión y el destino. Nosotros hoy tocamos a la puerta de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Nos recibe su director Nacho Ortega. Actualmente matriculados tenemos 97 alumnos, porque nosotros tenemos una ratio cerrada a 12 alumnos por grupo. Tenemos 2 grupos por curso, tenemos alumnado asturiano y tenemos alumnado de otras comunidades y de otros países, que tiene una calidad y un compromiso con lo escénico brutal. La escuela reivindica un espacio propio. Piden recuperar la especialidad de dramaturgia y dirección de escena. Tener un espacio propio, las enseñanzas artísticas, tanto las superiores como las profesionales. En 2011, la Consejería de Educación cometió un error garrafal, que fue quitar la especialidad de dirección y de dramaturgia. Quitar es muy fácil, pero volver a poner resulta muy complicado. Llevamos muchos años reivindicando a la Consejería la recuperación de esas especialidades, porque tenemos mucho talento. A pesar de las dificultades, en Asturias hay casi un centenar de compañías de teatro. La actriz y maestra Mayra Fernández, vicepresidenta de Escenastur, nos cuenta que en los últimos años se invierte más y eso revierte en la calidad de las obras.
y sí que hemos conseguido, a fuerza de pelear y también de tener una escucha por parte de la consejería y por parte de los políticos, hemos conseguido pues que esos números aumenten y que las producciones puedan tener un apoyo un poco mayor para hacer producciones con más calidad, ¿no? y con una inversión económica un poco más grande. Estamos contentos en ese sentido. Creo que eso revierte totalmente, sobre todo en la calidad de los espectáculos. Compañías, teatros y circuitos públicos sostienen una escena que resiste, no sin dificultades. Por eso ser actor o actriz de teatro es vocación y compromiso. Cuando alguien se plantea estudiar una titulación superior que sirva para algo, hay muchas veces que el planteamiento tiene que ver con la posibilidad laboral o con la salida económica. En el caso de nuestras enseñanzas, lo que tienes es un grupo de personas muy comprometidas con lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. El que se decide apostar por las artes escénicas como su profesión tiene que tenerlo muy muy claro, porque esto no es un volumen de trabajo constante, no es un sueldo que tú sepas exactamente lo que vas a ganar todos los meses. Siempre vivimos un poco ahí fluctuando, ¿no? Porque puedes tener la suerte o la capacidad de hacer un gran espectáculo un año y que funcione mucho, que guste mucho y que tenga pues muchísima movilidad, muchísima salida y esté muy programado, pero te puede pasar que el siguiente espectáculo que hagas no genere el mismo interés o no funcione de la misma manera. Entonces siempre estamos como en la cuerda floja. El tejido cultural asturiano se apoya en pequeñas compañías, también algunas con un volumen ya importante, compañías que giran por concejos, centros culturales y festivales. Un modelo que acerca el teatro a la ciudadanía. La vicepresidenta de Scenastur nos habla de los gustos de los asturianos. Asegura además que el gusto por el teatro se cultiva. Van gustos, como en todo. Y luego también un poco lo que hayas consumido, lo que se lleve más en tu pueblo, en tu ayuntamiento. Hay algunos ayuntamientos que contratan muchísimo teatro en asturiano, que contratan mucho amateur, porque bueno, no todos disponen tampoco de los mismos fondos económicos. Y el público pues está acostumbrado a ver eso, les cuesta. Ver danza, por ejemplo, les cuesta ver un espectáculo, yo que sé, de teatro documento. Entonces ahí hay que hacer una labor pedagógica importante por parte de las compañías, de los que nos dedicamos a esto, e insistir mucho en que de vez en cuando vean otro tipo de cosas. En este Día Mundial del Teatro, Asturias celebra su escena, pero también reclama futuro. Así que ya saben, apoyen el teatro y que nunca se baje el telón. Ocho y 42 minutos de la mañana, la escritora Ana María Matute, académica y figura de la novela española de posguerra, protagoniza una nueva edición del ciclo Viernes con voz femenina que organiza la Concejalía de Igualdad de la Casa de la Mujer de Avilés. La actividad es hoy a las 6 de la tarde. De niña a mí me queda la inocencia. Todavía se me puede engañar. Bajo el título Ana María Matute, escritora y académica, es un programa que incluye la proyección de un documental que permite acercarse a su obra a través de entrevistas realizadas a la autora y testimonios de personas que la conocieron tanto en el ámbito personal como en el literario. Hoy a partir de las 6 de la tarde en la Casa de las Mujeres de Avilés. Paraguas, sombrillas y toldos. Aparte de eso también tenían un almacén de metales y cosas, no sé, cosas así. Pero lo fundamental era la fábrica. Este viernes también, en este caso, llega al occidente asturiano la película documental Dame tira compañera, historia del feminismo asturiano, y será a las 6 de la tarde en el auditorio de As Quintas de Acaridad. Cuando sepas que estoy preso, verdad y verata la vida y como si no lo... La del Franco es por el momento la única cita en el noroccidente asturiano donde se podrá disfrutar de este documental que forma parte de la programación realizada por el Gobierno de Asturias bajo el lema Igualdad, motor de la democracia. Todo ello con motivo del 8M. Luego iba a entibar el pozo. Dar tira y una expresión minera que ya salió fuera de la galería y de los pozos y se convirtió en un documental que tiene por objetivo visibilizar la historia del feminismo en el Principado e incorporar la historia del feminismo asturiano y su genealogía a la historia general de Asturias.
Pero para mí, para las mis compañeras y para las mujeres... Documental que habla de las primeras sufragistas, de las mujeres que organizaron piquetes y que se enfrentaron a Franco. Dar tira y compañerismo, dar tira y apoyar, y lograr derechos xuntes. Recuerden, hoy en El Franco a partir de las 6 de la tarde. Hablamos ahora de Saco. En esta 22ª edición se recupera el programa de recortos. Mañana sábado a las 7 en el Teatro Filarmónica se proyectan 5 cortos en un formato dedicado a la memoria de José Luis Cienfuegos. Y el domingo a las 7 en el Teatro Campo Amor de Oviedo se propone el cine concierto de Amanece que no es poco, con Lorena Álvarez y Víctor Herrero. Todo ello nos lo cuenta Cristina Natal. José Luis Cienfuegos se inició este ciclo en 2013 durante varias ediciones. Lo llevó al Teatro Filarmónica con una selección de los mejores cortos realizados en España en cada temporada. Ahora Elena Duque es la persona que está detrás de esta programación de recortos. Que José Luis Cienfuegos al final es una figura que ha sido muy importante en la vida de todo el mundo que tenga alguna relación con el cine en Asturias, por todo el tiempo que estuvo frente al Festival de Cine de Gijón, y luego también porque el Festival de Cine de Gijón creo que modeló bastante lo que es nuestra mirada sobre el cine. Creo que ahí tenemos una deuda importante. En esta edición, Duque ha elegido como eje vertebrador la España vaciada para la selección de cortos. Empecé primero por pensar algunas películas que me interesaban, y a partir de ahí pues hice una investigación y fui como pensando pues diferentes maneras en las que se podía pensar en esa idea, ¿no?, de los territorios que normalmente no están presentes en el cine, y bueno, me parecía también importante dar esa visibilidad. En concreto, el corto que motivó el tema para elegir todas las piezas fue La sangre, de Joaquín León. ¿Tú lo tienes todo preparado? Sí. Pues venga, que cojo la llave del coche y nos vamos. Vale. Tú si te mareas me lo dices, ¿vale? Vale. ¿Estás bien? Sí. Álvaro es un adolescente que no quiere estudiar ni trabajar en la tierra como su madre. La procesión de la Virgen María de su pueblo derrama lágrimas de sangre y la gente comienza a ofrecerle grandes sumas de dinero. Pues se ve también cómo se vive en ese lugar, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, la precariedad de la agricultura, de vivir de la agricultura, y también cómo ese milagro de alguna manera le soluciona la vida. En el programa se incluye también Alboro, que Sabrina Fernández Casa, su directora, nos lleva a la Galicia rural y a mostrar cómo las plantas invasoras y la maleza descuidada genera incendios en el territorio. También sobre el fuego, de otra forma, habla la proyección del asturiano Diego Flórez con Todos los fueus, el fueu. Es un caso muy interesante porque es un corto que habla del activismo en Mieres en contra de esta planta de quema de residuos, y muestra un poco las manifestaciones que han ido haciendo, pero también liga esa lucha con luchas pasadas que también se han dado en Asturias, que como sabéis ha sido un foco de la resistencia en España muy importante. Cierran las 5 proyecciones 2 títulos. Entró con un hacha, de Can de Lázaro, que narra la historia de un maqui de condición intersexual cuya vida desafió las convenciones sociales de su época, y O Corpo, un corto basado en la novela gráfica de Bea Lema, una obra que aborda la salud mental, el trauma familiar y el cuidado de los padres desde la perspectiva de una niña. Es un trabajo precioso, impresionante, porque está totalmente bordado, es una animación que está totalmente bordada. Y bueno, pues para no destripar mucho del corto, diré que habla de salud mental y también de creencias arraigadas en el rural gallego. Norencos, ¿cuándo me vas a hacer caso, hombre? Que me tienes muy abandonado. Hoy no puedo, Garcinuño, que me he quemado el culo. Mira cómo me he puesto. Oh. Esta actividad combina la proyección de la película dirigida por José Luis Cuerda en 1988 con la interpretación en directo de su banda sonora a cargo de ambos músicos, quienes trasladan las piezas originales al escenario mientras la cinta se reproduce en pantalla. Nos lo cuenta Lorena Álvarez. La verdad es que tuvimos que hacer un trabajo bastante arduo porque es una película que la verdad es que es como que hay muy poco espacio realmente para poner música, porque es una película con muchísimos diálogos, casi son como escenas
teatrales una detrás de otra, ¿no? Tiene unos diálogos pues muy brillantes y muy desternillantes. Entonces como que tuvimos que encontrar los huecos ahí donde pudiésemos introducir un poco de música, bueno, que aportase algo, si era posible. Lorena y Víctor parten de una base musical con guitarras, incorporan arpa, teclados, percusión y otros instrumentos más diferentes. Esta película para mí tiene un punto bastante, bueno, surrealista y un poco mágico, ¿no? Entonces hemos intentado encontrar una selección de colores en los instrumentos que acompañen un poco ese tono. Y entonces, pues nada, también llevamos pequeños instrumentos así extraños que hacen sonidos, como timbres extraños, ¿no? Que hacen sonidos como un poco extraños. Pues te vas a casa y te lees Gracias y desgracias del ojo del señor Quevedo y ya verás cómo te alivias. No creas, yo también tengo mis achaques. Ya vendré, Garcinuño, ya vendré. Ven mañana y tráete algo de Góngora, que tengo yo cuerpo de Góngora. Hazme el favor. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. 8:50 de la mañana, saludamos ya a Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La plantilla del Sporting se va a ejercitar por la tarde y a puerta cerrada en el Molinón antes de recibir mañana a la noche al Deportivo de La Coruña. Los gijoneses, después de comprobar que los aficionados mantienen su idea de no acudir al estadio como protesta hacia la cantidad que tendrían que pagar al haber sido declarado como día del club, esperan que no les perjudique ante uno de los favoritos al ascenso directo, y más cuando se afronta el tramo final de la competición. Escuchamos al mediapunta César Gelabert. Sé lo importante que son estas 11 jornadas que quedan. Sé lo importante que es los partidos como local en esta categoría. Creo que nos equivocaríamos si miramos más allá del partido del sábado. Es muy importante para nosotros, necesitamos ganar y mantenernos en esa posible clasificación lo más arriba posible, para estar cerca del playoff. El que no compite este fin de semana es el Real Oviedo, que sigue inmerso en la semana de celebraciones. Ayer en el Carlos Tartiere, en el estreno del documental del centenario, estuvieron presentes la plantilla y el presidente Martín Peláez, quien habló de la ausencia del máximo accionista Jesús Martínez. El licenciado Jesús Martínez tiene muchísimas cuestiones ahorita pendientes en México, está con la venta del León, con todo lo de la multipropiedad, y la verdad es que él estaría encantado de estar aquí. Está la doctora Gaby, que es su esposa, venimos de inaugurar el Congreso de Medicina del Deporte, y bueno, la implicación del licenciado Jesús desde el día 1 ha sido a tope en la inversión, en el compromiso, en la visión, en el día a día, y si no puede estar hoy físicamente, pero todos los días está permanentemente en contacto y comprometido y enterado del día a día. Al margen del centenario, ayer el Pleno del Ayuntamiento de Siero dio luz verde a que el Club Azul pueda pedir ya la licencia para construir su nueva ciudad deportiva. En Primera Federación, mañana juega el Avilés, que visita al Arenas de Guecho desde las 6:30 de la tarde, partido ante un rival directo en el debut de Lolo Escobar como nuevo técnico blanquiazul. Habla el capitán Natalio. Estamos en ese periodo de adaptación a sus ideas. Son claras, son concisas y muy buenas para que el equipo pueda ganar el sábado. En Segunda Federación Femenina, mañana tenemos partido a las 12:30. El Avilés visita al Racing Féminas de tarde. Tenemos partido adelantado en la competición masculina, donde la Unión Popular de Langreo recibe al Salamanca desde las 6. En fútbol sala, mañana juega el Gaitero Rodiles. El segundo clasificado de la segunda división femenina visita al Meigas desde las 6. Fuera del fútbol hablamos de tenis, porque Pablo Carreño accede a los cuartos de final del Challenger de Montemar tras eliminar a Alejo Sánchez Quílez por 6-3, 5-7 y 3-6. Hoy, pasado el mediodía, se va a enfrentar al valenciano Pedro Martínez. Además, el Telecable ya conoce al rival que tendrá que enfrentarse en cuartos de final de la Copa de la Reina de Hockey sobre Patines, competición que se va a desarrollar en el Palacio de los Deportes de la Guía del 14 al 17 de mayo. Las fabriles se las verán con el Palau del obetense Quequeo Iglesias. Marta González Piquero es jugadora del club gijonés. Un partido guay para disfrutar, va a ser muy duro. Es verdad que bueno, es un equipo con el que nos enfrentamos en muchas finales, en muchos partidos importantes. Ya lleva años siendo así,
Así que, bueno, eso va a ser difícil. Vamos a empezar la Copa de la Reina muy fuerte. Además, mañana la Limerco Oviedo quiere asentarse en los puestos de playoff a ACB a costa del Hestia Menorca. El OCB disputa su partido en cancha insular mañana desde las 7:30 en la División de Honor Oro Femenina de balonmano. Mañana a las 8 el Lobas Global Ataque Oviedo recibe al Bolaños y antes a las 6:30 y en plata masculina Juan Moreno hará su debut oficial al frente del banquillo del Confía Base Oviedo. El equipo obetense recibe al UBU San Pablo Burgos. En fútbol americano, último desplazamiento de la temporada de los Gijón Mariners en la LNFA, que visitan mañana a las 4 a los Osos Rivas, y hoy a las 11 los ciclistas asturianos Iván García Cortina del Movistar Team y Hugo de la Calle del Burgos BH tomarán la salida en la E3 Saxo Classic, prueba que se desarrolla en las carreteras de Bélgica. Asturias Hoy, en clave económica. Saludamos ya a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. No, parece que se va a ser un viernes, ¿no? Entiendo que movidito, porque hay varios datos que se van a publicar, como el INE, que publica el IPC de marzo, que entiendo que puede publicar, que mostrar ya, ¿no?, el impacto de la guerra. Y hay también, en este caso, se ha moderado las bolsas después de que Trump haya decidido no atacar las centrales eléctricas iraníes. No va a ser un viernes tranquilo, entiendo. A ver, yo creo que todo va a venir a marcar, como venimos diciendo, por el conflicto en Irán y las novedades que puedan venir por ahí, lo que estamos hablando últimamente, ¿no? Todas las referencias macroeconómicas yo creo que quedan en un segundo plano, pero es verdad que la de hoy y la de España, pues en concreto ese dato provisional de marzo, va a ser importante, porque al final aquí sí que ya vamos a ver un poco cómo está impactando ese dato en la inflación de marzo, porque aquí ya tenemos las consecuencias de la guerra. Es verdad que es el dato provisional, pero ya se está esperando un fuerte repunte. El último dato que conocíamos de febrero, nuestra inflación estaba en torno al 2,3%. Y se está hablando de que el dato va a subir en torno al 3,6. De hecho, ayer hablábamos de que teníamos también reunión del Banco de Noruega, ayer tuvimos también actualización de previsiones por parte de la OCDE, y al final todos los organismos, bueno, con cierta cautela y siempre indicando que depende un poco de la duración de esa guerra en Oriente Medio, pues están dando por hecho que la inflación va a subir y que va a subir con fuerza, ¿no? Con lo cual sí que son datos macroeconómicos, lo que iremos conociendo de España hoy. La semana que viene conoceremos también otros datos provisionales. Son datos que son muy importantes para el mercado. Pero la primera línea donde yo creo que están los intereses de los inversores es por ver un poco qué puede pasar con esa guerra en Irán. Y como bien decías, la noticia, vamos a decir, de hoy es esa nueva ampliación del alto el fuego por parte de Trump hasta el 6 de abril. Eso está haciendo que el mercado, pues bueno, se haya tranquilizado. Ayer teníamos una sesión de caídas, hoy vienen los futuros marcando subidas en torno al 0,30 ahora mismo en España y en Europa, también incluso en Estados Unidos. Bueno, parece que vuelve un poco la tranquilidad, pero ese optimismo yo creo que merece la pena seguir siendo cautos, porque al final estamos viendo que Irán es muy intangible en esos 5 puntos que ha puesto a la hora de negociar. Estados Unidos también parece que se está enviando soldados adicionales a Oriente Medio, y el mercado, pues yo creo que no se está creyendo realmente pues que esas negociaciones de paz pues estén avanzando, y realmente para que en los mercados viéramos un rebote sólido, necesitamos ver que esas negociaciones de paz hay avances reales y sobre todo pues lo que venimos hablando, ¿no? Esa reapertura del estrecho de Hormuz que permita pues esa recuperación de flujos de energía, que eso lo que haría es que bajaran los precios de la energía. Hoy tenemos, por ejemplo, el barril de Brent, bueno, más o menos estable, con algo de subida, ahora mismo por debajo un poco del 1%, pero que después del repunte ayer del 6% lo tenemos en zonas de 108, 109 dólares el barril, con lo cual la subida sigue siendo sustancial, ¿no? Con lo cual yo creo que todo muy pendiente de lo que pueda pasar en ese estrecho de Hormuz y en esa guerra en Irán, como venimos diciendo, pero con datos evidentemente macroeconómicos hoy, con esa inflación de España, como bien decías, pues datos muy importantes. Sí. También el Banco de España, ¿no?, que va en este caso a presentar las proyecciones macroeconómicas, que seguro que las va a cambiar también.
Sí, a ver, lo que nos estamos encontrando todos los organismos ahora es que nos están restando alguna décima de crecimiento y nos están poniendo décimas de inflación. Lo que pasa es verdad que todos los organismos están poniendo como diferentes posibilidades en función un poco de lo largo o no que consideran que puede ser la guerra, ¿no? Entonces, hasta ahora el escenario que todavía barajan la mayor parte de estos organismos es que la guerra sea corta. Pero bueno, el escenario de que pueda alargarse y que el perjuicio sea mayor, pues evidentemente también está sobre la mesa. Pues lo veremos. Gracias, como siempre. Buena jornada y buen fin de semana, José Antonio. Gracias, buen fin de semana para todos. Vamos echando ya el cierre y hoy lo hacemos con la actuación de la banda Mabu, que actúa en Lata de Cin de Oviedo. Va a ser a partir de las 9 de la noche. Así nos vamos, como siempre ya saben, aquí ahora se quedan con Asturias al Día en RPA o con el informativo matinal de TPA, lo que prefieran. Nosotras, en este caso, volvemos el lunes a las 8 en punto. Gracias y buen fin de semana. Solo voy a la tumba, recuérdame por qué aún sigo esperándote, porque quiero que...